Ok, listo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar aquí acompañándolos en el día de hoy. Vamos a tener una charla un poco corta, vamos a hacer solamente los ítems más importantes en la valoración para la anestesia neonatal de los pacientes en este periodo. Los aspectos que se tienen en cuenta durante la anestesia del neonato son principalmente estos tres. Debemos tener un claro conocimiento de la fisiología de este periodo neonatal. Debemos luego de esto establecer cómo es el estado físico preoperatorio del paciente y luego saber qué cirugía es la que se va a realizar para con eso nosotros planear nuestra anestesia. En primer lugar, los aspectos fisiológicos están los cardíacos. Sabemos que tiene un ventrículo rígido, está determinado porque las células miocárdicas son inmaduras, tienen pocas proteínas contráctiles y por lo tanto el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. Eso hace que los pacientes no toleren bien los cambios súbitos en las volemias de ellos y es importante tenerlo en cuenta. Existen también otras consideraciones que pueden ocurrir en los pacientes neonatales que producen aumento de la resistencia vascular pulmonar, como son la hipotermia, la hipoxia, la hipercapnia, situaciones que pueden ocurrir durante la anestesia o antes de la anestesia que fácilmente nos hacen retornar a la circulación fetal, a pesar de que ya después del nacimiento se cierran los ductus, los cortocircuitos, estos se pueden reabrir nuevamente ante ciertas condiciones. Eso nos genera hipoxia y falla del ventrículo derecho. A nivel pulmonar, estos niños tienen un volumen minuto muy alto, de 4 a 5 veces la capacidad residual funcional, por lo tanto la apnea producen ellos desaturación muy rápida y no responden bien ante la hipoxia y en vez de aumentar la frecuencia lo que hacen es que en el primer minuto la aumentan y luego la disminuyen hasta quedar en apnea. Esto hace que fácilmente estos pacientes se nos desaturen si no estamos atentos a su respiración. Tienen un mayor trabajo respiratorio ya que tienen aumentadas las resistencias en las vías aéreas inferiores, tienen pocas fibras musculares resistentes a la fatiga y por lo tanto se fatiga el diafragma fácilmente cuando tienen aumentado su trabajo respiratorio y debido a que tienen una ventilación minuto tan alta, la absorción de los anestésicos inhalados es más rápida y mayor que en el adulto. A nivel cerebral tienen inmadurez de todos los centros regulatorios, igual también tienen inmadurez en la autorregulación de los vasos sanguíneos, eso hace que puedan ante cambios de tensión arterial o de volemias hacer hemorragias intraventriculares. También tenemos el problema actual de la neurotoxicidad de los agentes anestésicos que se ha probado en animales, que todavía no tenemos una certeza exacta de cómo funciona o qué tan neurotóxicos son en los neonatos. El estrés oxidativo producido por la hiperoxia, sabemos que tenemos que tenerlo a concentraciones de saturación periférica de oxígeno de 95%, más o menos, y debido a la inmadurez que tienen sus centros respiratorios son propensos a hacer apneas postoperatorias ya que son más sensibles a los efectos depresores de los anestésicos en estos pacientes. El metabolismo y excreción de las drogas está totalmente retardado debido a la inmadurez que tienen al nacimiento del metabolismo hepático y no son capaces de excretar adecuadamente a nivel renal. Entonces, todas las drogas que damos por vía endovenosa tienden a tener una mayor duración y un mayor efecto justamente por esta razón. El volumen de distribución, sabemos que el agua corporal de ellos es mucho más elevado que la de los adultos y por lo tanto el volumen de distribución de todas las drogas está aumentado y para las dosis iniciales, la dosis de carga de las drogas hidrosolubles tiene que ser mayor en estos pacientes. A nivel de la redistribución, que es el primer mecanismo de
de aclaramiento de las drogas en el adulto, debido a que ellos tienen poca masa muscular y poca grasa, no tienen una muy buena redistribución, por lo tanto los anestésicos se prolongan en su tiempo de acción. Y los receptores de la unión neuromuscular son más sensibles a los relajantes neuromusculares, parece que ellos necesitan o liberan menos acetilcolina y por lo tanto se necesitan menos dosis de relajantes neuromusculares para producir relajación a nivel de la placa neuromuscular. Tienen disminuidas las proteínas plasmáticas, por lo tanto hay una mayor fracción de droga libre, por lo tanto no necesitamos las concentraciones plasmáticas del adulto para obtener el efecto, ya que con concentraciones menores se obtiene suficiente droga para producir la acción en el sitio efecto. El sistema termorregulador es ineficiente a esta edad. Por lo tanto, ellos no pueden conservar el calor corporal a menos que nosotros lo hagamos de manera activa, y es una de las cosas fundamentales en la anestesia y creo que es la que menos veo que se le pone atención. Tienen particularidades en la intubación endotraqueal, ya sabemos que tienen occipucio prominente, que tienen epilotis en omega, que tapa la glotis, y eso hace que se necesite cierta destreza, pero no es imposible intubarlos. Tan solo tener en cuenta estas condiciones para tener una intubación exitosa en los neonatos. La segunda consideración es el estado físico preoperatorio. En el estado físico preoperatorio debemos determinar si es pretérmino o a término, porque eso nos va a decir desde el punto de vista fisiológico qué tan inmaduro está y qué tanto podemos esperar que nos va a responder a los cambios que va a sufrir el paciente, tanto por la anestesia como por la cirugía. A todos les tienen unos paraclínicos básicos que son pues los normales para determinar su hemograma, su hemoglobina, su prueba de coagulación. La hemoclasificación es importante y luego vamos a ver la patología que tiene, si tienen algunas consideraciones, es decir, si tienen pérdidas de líquidos, si la patología que tiene malformaciones asociadas o si tienen otras patologías sobrepuestas como la sepsis, la neumonía o si tienen hipertensión pulmonar, ya que cada una de ellas va a determinar que solicitemos otros paraclínicos adicionales que nos van a ayudar a establecer más claramente cuál es el estado físico preoperatorio del paciente. Entonces vemos que si tenemos pérdidas de líquido, debemos solicitar pruebas de función renal, debemos saber cómo están los gases arteriales, en los ionogramas, si tenemos malformaciones congénitas asociadas, como en el caso de la onfalocele, que es uno de los que más se asocia a malformaciones congénitas, siempre es muy importante saber si tiene una cardiopatía. En ese caso en particular, el ecocardiograma es fundamental antes de llevarlo a salas de cirugía. La radiografía de tórax también nos va a ayudar a esclarecer si tiene algún problema de este tipo. Y si tiene pues otras patologías superpuestas como la sepsis, neumonía o hipertensión, pues debemos hacer todos los exámenes que nos ayudan a determinar qué tan grave está esta otra patología y qué tan controlada está para nosotros saber cómo se va a comportar durante la anestesia. Finalmente, lo que debemos hacer es manejar y controlar todas las alteraciones de base que tenga el paciente. Debemos llevarlo en el mejor estado físico posible a la cirugía, pero esto no nos debe retardar la cirugía. Dependiendo de la patología que tenga el paciente, en un muy buen centro, que es donde deben operarse los neonatos, en el término de 6 horas, todo esto debe estar diagnosticado y debe estar controlado. Eso es lo que se debería realizar en estos pacientes neonatos. Y ya para entonces, lo otro es que estos pacientes en su mayoría nos vienen de cuidado intensivo. Entonces, cuando se tiene un equipo de cuidado intensivo muy eficiente, muy bueno, ellos por lo general ya nos han analizado todas estas variables y cuando nosotros llegamos ya los pacientes están controlados en las patologías que tienen antes de llegar a cirugía. El cuidado anestésico y la cirugía a realizar es entonces lo que nosotros nos toca realizar. Hay medidas que son comunes para absolutamente todas las cirugías de los neonatos.
Principal, importantísima, la termorregulación. Debemos mantener la temperatura corporal del neonato y debemos saber que esto no se logra sino con medidas activas. Y medidas activas no es solamente bajarle el aire acondicionado de la sala y forrarlo con algodoncito, no. Debemos tener medidas activas, se debe hacer calentador de líquidos, se deben tener mantas de aire forzado para tratar de conservar la temperatura corporal de estos niños, ya que es uno de las cosas que más daño nos hace en el pronóstico de estos pacientes. La monitorización básica va para absolutamente todos los pacientes, que incluye pues lo que siempre colocamos. Siempre pongo el fonendoscopio porque en pediatría el fonendoscopio es muy importante, nos ayuda a determinar incluso si al paciente le falta líquidos o no. Cuando nos acostumbramos a escuchar los ruidos cardíacos, a escuchar cómo ventila el paciente, siempre podemos detectar a través del fonendoscopio cuando existe alguna alteración, incluso antes que se manifieste en el monitor que tenemos a nuestro lado. Debemos siempre monitorizar la temperatura, porque hay veces que cuando hacemos el manejo de la temperatura corporal de manera activa, a veces nos pasamos y podemos producir hipertermia, la cual también es dañina. Entonces debemos mantenerlo siempre en un rango normal. La capnografía y la oximetría de pulso, que para muchos casos a mí siempre me gusta colocarlo en todos, preductal y postductal, ya que es una manera de determinar si ha existido un retorno a la circulación fetal por aumento de la resistencia vascular, es decir, que tengo alguno de los problemas, ya sea hipercapnia, hipoxia, acidosis, hipotermia, y tengo que corregirlo. Y sí llego a detectar que tengo una diferencia entre la oximetría preductal y la postductal. Ya sabemos que la preductal es en la mano derecha, la postductal en el resto de extremidades. Las pérdidas permisibles son limitadas. El neonato que va para cirugía debe tener siempre confirmado y cruzado sus reservas de sangre. Ellos solamente tienen permitido perder hasta el 15% de la valemia o un hematocrito mayor de 35. Si está en lo que se llegue primero, hay que empezar a transfundir a los pacientes. Y los accesos venosos seguros, siempre es una de las cosas en las que también insisto, porque un neonato, después que empieza la cirugía y le colocan los campos quirúrgicos, se nos pierde completamente de nuestras manos, o sea, queda en una cama, está todo el mundo y uno como en un ladito por allá es que puede medio hacer algo, y si no tiene un acceso seguro y se pierde la vena, como he visto que ha pasado, lograr conseguir otro acceso en ese niño en plena cirugía es prácticamente imposible. Siempre les digo, si van por una cirugía menor, esa que no reviste ningún problema, no va a sangrar, no tiene nada, 2 venitas periféricas seguras, una por si acaso y la otra es la que voy a utilizar. Pero si el niño además tiene un riesgo de sangrado importante o de recambio de líquidos, tocaría pensar en colocar un acceso venoso central para tener una vía segura, completamente segura durante toda la cirugía. Las líneas arteriales van a ser, hay que sopesar el riesgo-beneficio de la línea. En estos niños, como son tan pequeños, el riesgo de trombosis es mucho mayor. Entonces tenemos que ver si las vamos a necesitar, si vamos a tener que hacer gasimetrías intraoperatorias o toma de muestras intraoperatorias, las podemos utilizar. Sin embargo, nos podemos valer del catéter venoso para hacer tomas de gases venosos y seguirnos más o menos por eso. En neonatología uno puede hacer una extrapolación y más o menos tener una idea de cómo se está manejando el paciente. Si tiene una acidosis, en el venoso se nos va a reflejar. Determinar anestesia general o regional. Entonces ya tenemos al niño listo, ya tenemos monitorizado, lo tenemos a una buena temperatura, ya tenemos nuestra sangre reservada, ya decidimos todo, pues anestesia general o regional. Básicamente, en la gran mayoría, anestesia general. La anestesia regional solamente está dada para los niños que están en muy buen estado y que les van a operar, por ejemplo, de hernias inguinales.
En algunos casos han hecho cirugía de hipertrofia pilórica con anestesia regional. El advenimiento de la anestesia regional en este periodo está relacionado con la disminución en su asociación con la apnea postoperatoria. Sin embargo, no la exime, lo cual quiere decir que todo niño de esta edad, aunque le hagamos solo anestesia regional, sigue quedando en observación por riesgo de apnea postoperatoria, aunque el riesgo sea mucho menor con la anestesia general. También podemos hacer anestesia general y se le puede hacer una regional en los casos que no están sépticos o que no está contraindicada la anestesia regional, y con eso nos ayudamos para disminuir los requerimientos anestésicos y también para el control del dolor postoperatorio en estos pacientes. Reposición juiciosa de líquidos endovenosos es una de las cosas importantes y creo que es la que genera un poco de más esfuerzo de parte de nosotros. En los neonatos hay que reponer uno a uno, o sea, inmediatamente todo lo que va perdiendo, tanto por exposición como por pérdidas sanguíneas. No podemos esperar media hora y voy a contar a ver cuánto ha perdido. Eso es inmediato, tenemos que tener una visión exacta de cuánto está perdiendo. Normalmente en los sitios donde se operan neonatos, ya el equipo que trabaja con nosotros sabe que eso es importante y las gasitas y todas las cosas que se van perdiendo nos las van colocando en un sitio donde nosotros las podamos ver y medir y poder hacer la reposición inmediata sin ningún problema del paciente. En estos niños, como tienen una reserva limitada de glucosa, ellos siempre van a tener sueros glucosados y las dosis son un poco más bajas que cuando no están anestesiados, unos 3 a 5 miligramos por kilo minuto es suficiente, y se le deben hacer glucometrías seriadas durante la cirugía para determinar si el flujo es adecuado o hay que subirlo o hay que disminuirlo. Después de eso vemos cuál es la cirugía a la que vamos a someter al niño, porque básicamente hasta donde yo les he dicho es lo más grande y creo que lo más importante en el manejo de la anestesia neonatal. Ya después cada patología tiene algunas condiciones que son particulares de cada una, que son las que ya después uno tiene en cuenta. Entonces, si tenemos un paciente con atresia y fístula o fístula traqueosofágica, debemos saber que son pacientes que tienen un alto riesgo de broncoaspiración. Entonces empezamos con que si tiene alto riesgo de broncoaspiración, que no está dado por el saco proximal de la atresia esofágica, porque se le podemos colocar una sonda y aspirarlo continuamente y se disminuye el riesgo, sino más que todo por la fístula que se encuentra del esófago hacia la tráquea, sobre todo cuando la fístula es en el tramo distal del esófago, ya que eso es prácticamente una comunicación directa entre el estómago y la tráquea. Entonces el riesgo de broncoaspiración es permanente y durante todo el tiempo. Esto quiere decir que esta es una cirugía que se debe hacer en el menor tiempo posible, o sea, solamente el paciente se le da el tiempo para tratar de estabilizarlo, establecer que tenga todo bien. Por lo general, si se hizo el diagnóstico prenatal, esos niños nacen ya prácticamente con el quirófano listo para operar, y la idea es que se operen lo más pronto posible para evitar la broncoaspiración y la neumonía, que es una de las condiciones que complica el pronóstico de estos pacientes. Entonces, cuando vamos a darle anestesia a estos niños, la condición de broncoaspiración no se nos ha quitado, así que debemos prever la broncoaspiración como la prevemos siempre: intubación de secuencia rápida, no dar ventilación con presión positiva para tratar de disminuir que se nos llene el estómago. En algunos niños que están en muy mal estado, en algunas partes deciden hacerle gastrostomías previas o colocarles a través de esta gastrostomía una sonda que ocluya la parte distal del esófago para recuperarlos y hacerles en una segunda instancia la cirugía de reparación esofágica. Pero en la gran mayoría de los casos esos niños se operan en las primeras horas de nacido.
La intubación endotraqueal, que tiene sus particularidades, debería hacerse idealmente bajo visión con fibrobroncoscopio, pero lo importante es que el tubo nos ocluya la salida de la fístula a nivel de la tráquea y que la punta esté por encima de la carina para que pueda ventilar los dos pulmones sin problema. Debemos manejar presiones picos en promedio menores de 20, máximo 25 milímetros en la ventilación para tratar de disminuir de que haya fuga a través de la fístula hacia el estómago, se infle el estómago y eso nos conlleve a un mayor riesgo de que haya broncoaspiración. Después de eso, yo creo que después que cierran la fistulita se nos acaba el susto y ya de ahí para adelante pues es una cirugía neonatal prácticamente normal. En muchos casos la realizan a través de toracoscopia, es como se están haciendo ahora. Desafortunadamente todavía no hay muchos centros que se hagan, no hay muchos cirujanos pediatras entrenados en toracoscopia, en cirugía laparoscópica, pero en unos pocos años yo creo que casi todas estas cirugías se van a hacer desde ese punto de vista. Y anteriormente había algún temor en cuanto al manejo de estos niños con cirugía de toracoscopia, pero lo que se ha visto es que los toleran muy bien y les va muy bien y con absolutamente los mismos cuidados que debemos tener en la anestesia neonatal. En la hernia diafragmática no es una cirugía de emergencia. El paciente de hernia diafragmática hay que esperar hasta que disminuyan las presiones pulmonares, sí tiene hipertensión pulmonar y esto es alrededor de las 48 horas. Es lo mejor porque tienen un mejor pronóstico cuando esto ocurre. Del resto, pues lo mismo, tiene riesgo de broncoaspiración, hay que evitar la ventilación positiva para no inflar las asas que están dentro del estómago y entonces producir mayor restricción pulmonar, disminuir las presiones picos en la vía aérea y se puede permitir la hipercapnia permisiva para disminuir el riesgo de barotrauma en estos pacientes. Los defectos de pared abdominal creo que son los que vemos con más frecuencia, están todos gastrosquicia, onfalocele, enterocolitis necrotizante, las atresias duodenales que son las más frecuentes. Estos niños, lo más importante es que han tenido una pérdida de líquido significativa, algunos ya están sépticos cuando llegan a nosotros y pueden tener este soporte inotrópico también. Hay que manejarlos con una buena resucitación de cristaloides antes de la cirugía, verificar que la volemia esté completamente adecuada para iniciar la anestesia. Prevemos la broncoaspiración y la prevención, como ya les dijimos, no ventilación positiva y secuencia de inducción rápida. Estos niños por lo general son los que tienen mayores pérdidas sanguíneas, así que casi seguro que nos toca colocarle sangre, así que debemos tenerla lista y a la mano y caliente a temperatura adecuada. Se debe monitorizar la presión intraabdominal en estos pacientes, ya que como se desarrollaron in útero con las vísceras en el tórax, algunos no tienen una adecuada cavidad abdominal para contener lo que le sacan para contener las vísceras. Entonces hay que hacer monitorización de la presión intraabdominal, debemos ver que no hay un aumento en las presiones pico ventilatorias significativa cuando están haciendo esta cirugía o medir la presión intragástrica o vesical. En la hipertrofia pilórica es una de las más frecuentes, casi nunca se presentan en la etapa neonatal, casi siempre son niños que tienen más del mes de edad. Ellos se presentan algo desnutridos y con desequilibrio hidroelectrolítico por los vómitos frecuentes. Son niños pero por lo general son niños que aparte de eso no tienen nada más. Ellos con solamente hacerle un control del desequilibrio hidroelectrolítico pueden ser llevados a cirugía, son cirugías poco sangrantes. El mayor riesgo con ellos es la broncoaspiración porque por la obstrucción crónica del píloro ellos hacen un mega estómago y se depositan ahí todas las secreciones gástricas y la saliva y estos niños aun cuando vengan con sonda la recomendación siempre es colocarlos de lado y aspirarle por la sonda todo el contenido que tiene en el estómago y es sorprendente la cantidad que uno puede sacar. Eso antes de empezar la anestesia y en adelante es una anestesia muy bien y por lo general tiene pocas complicaciones. Y la hernia inguinal y la retorniopatía del prematuro
que son una de las anestesias, creo que la retinopatía es la más frecuente ahora. Son niños que están en buenas condiciones, son expretérminos la mayoría, algunos aún están pretérminos, y pues debemos considerar el grado de madurez que tenga de acuerdo a las condiciones que acabamos de revisar. En ellos lo importante es que hay que determinar si están en riesgo de apnea postoperatoria, ya que algunas veces los programan como cirugía ambulatoria, y si no cumplen condiciones para poderlos mandar para la casa, deben quedarse en observación si tienen antecedentes de enfermedades pulmonares, si tienen hemoglobinas menor de 10, o si están oxígeno dependiente, o si tienen menos de 44 semanas posconcepción. Estos pacientes deberían quedarse hospitalizados hasta 12 horas, y cuando tienen hasta más de las 44 semanas y no tienen ninguna de estas consideraciones, entonces uno podría observarlos hasta 6 horas, de acuerdo a las políticas que se tengan, porque tampoco hay que ser imponente, ¿no? Yo por lo menos lo que hago es que, como casi siempre están a las 7 de la mañana, los opero a las 7, me quedo con ellos todo el día y les doy de alta. Yo les digo, doña, él se va conmigo. Entonces cuando yo me voy en la tarde, 7 de la noche, le doy de alta a mi paciente y ya yo sé que no le va a dar nada. La extubación programada, pues sí, en todos los casos en donde amerite ir a UCI, en todos los casos donde la ventilación postoperatoria puede estar comprometida, en todos los casos donde se invadió tórax. La mayoría de los cirujanos pediatras les gusta que uno les deje el paciente intubado. Si el paciente está en muy buenas condiciones, podría extubarse el paciente inmediatamente después de la cirugía, y determinar si va para UCI postoperatoria o no. Evidentemente los que hipertrofia pilórica, hernia inguinal, retinopatía no necesariamente tendrían que ir, pero los otros sí van para UCI. Y el manejo racional del dolor, que lo podemos hacer con la anestesia regional si ya la colocamos antes de la cirugía, o en ellos pues el medicamento ideal es la morfina o el acetaminofén, que son los más estudiados en esta etapa infantil. Y bueno, eso es todo, como eran pocos minutos, aunque creo que me pasé. Eso es un recordatorio muy claro. Hasta luego.